fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Vamos con el mensaje. El mensaje para hoy está titulado ¿Qué está influenciando tu vida? O ¿qué está influenciando a su vida? Yo recuerdo de que cuando me convertí a los 15 años, fue ese mismo año o al siguiente, 15, 16 años más o menos, en la iglesia donde asistía había un campamento para jóvenes y el pastor nos hizo un desafío a los jóvenes. Aquellos que querían ir al campamento tenían la posibilidad de que la iglesia les pague el costo del campamento. ¿Qué tenían que hacer? ¿Qué teníamos que hacer? Aprender un salmo. Aprender el Salmo 1. Y yo lo aprendí y gané la beca, gané a bolsa para poder participar de ese campamento. Al punto que quiero llegar es que ese salmo marcó mi vida. Ese salmo lo aprendí para poder asistir al campamento, pero me sirvió durante toda la vida porque nunca más olvidé, es que sí, esas palabras. Yo quiero que podamos leer, porque quiero usarlo, este salmo, para el mensaje de hoy. Salmo 1. Vamos a leer el Salmo 1. Dice: Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Y déjenme hacer aquí un alto. Dice, todo lo que hace prosperará. ¿Qué va a prosperar? Todo. Dios promete de que todo lo que hagas va a ser prosperado. Tu obediencia, vas a tener una obediencia total, vas a tener una bendición total. Dios quiere prosperarte en todo lo que hagas. Bienaventurado comienza diciendo el varón que no anduvo en consejo de malos. Pero vamos a ver un paralelo, porque del versículo 4 en adelante habla todo lo contrario. Vamos a seguir leyendo. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. La historia de la humanidad se divide en dos mundos: el reino de la luz y el reino de las trevas, el reino de las tinieblas. Y todo lo que tú haces cada día, básicamente es eso, es una briga, es una pelea entre el reino de la luz y el reino de las trevas, el reino de las tinieblas. Y el apóstol Pablo lo describe muy bien. Allí en el libro de Romanos, los capítulos 7 y 8, él dice acerca de sí mismo: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque hago lo que no quiero, y lo que no quiero lo termino haciendo. Y había una disyuntiva allí en medio del apóstol Pablo. Y en el capítulo 8 del libro de Romanos, el apóstol Pablo le dice: Dios, yo necesito una solución a esto. Y Dios le da la solución. ¿Quieres saber cuál es la solución? Lee Romanos capítulo 8. Porque ahora yo quiero ir al Salmo 1. Quiero que podamos ver un paralelo de este salmo. Ok, así que vamos por allí. Vamos a la primera parte. Si lo tenemos, por favor. Lo primero que dice: no anduvo en consejo de malos. O sea, no siguió su consejo. Quiere decir, no, este hombre no siguió los pasos de los malos. No fueron detrás del consejo malo. Déjame ahí el slide, por favor. Vamos con el siguiente. Lo siguiente dice: não se detém no caminho dos pecadores. Não se detém no caminho dos pecadores. Quiere decir, no se detuvo a considerar ese camino, que ese camino podría ser una opción para su vida. No, dice,
no se detiene, él continúa hacia adelante. Lo siguiente, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. O sea, ni cultivan la amistad con los blasfemos. No se sienta allí a considerar la forma en que los blasfemos piensan en relación al nombre de Dios, de aquellos que se oponen al Señor, de los que niegan a Dios con su vida. Y dice en español, no, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, en portugués dice na joda dos escarnecedores. O sea, este hombre ve que ahí hay una joda, una rueda, hay sillas, están ahí la gente blasfema sentadas y hay una cadera, hay una silla vacía, esperándolo por él. Pero él dice que no se sienta allí. Porque todos esos son blasfemos, todos esos son rebeldes, todos esos son aquellos que no conocen o no quieren someterse al Señor. Lo siguiente, dice, ten o seu prazer na lei do Señor. Tiene su placer, su delicia en la ley del Señor. Y eso va a producir fruto de vida en el creyente. ¿Qué más sigue diciendo estos primeros 3 versículos? La medita, o sea, la ley del Señor, la medita de día y de noche. ¿Y qué significa eso? Que medita de día y de noche, que es constante. 24/7 podríamos decir. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana, está allí meditando en la palabra del Señor. Y lo último que dice estos primeros 3 versículos, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Este es el primer paralelo de aquel varón, y cuando habla la Biblia de varón está refiriéndose a hombre y mujer, de aquel hombre, de aquella mujer que pone su confianza en el Señor. Pero vamos a ver ahora este paralelo, los versículos 4 en adelante. Dice, são como a palha que o vento espalha. Están allí, mas serán tirados, serán apagados. Ese tipo de personas hacen ruido, barullo, demandan, claman, piden. Pero la Biblia al final dice que serán apagados, serán borrados de la faz de la tierra. Lo siguiente, no se sostendrán en el juicio. Y algo que tenemos que tener claro es de que todos estaremos ante el juicio del trono blanco. Y allí en el juicio del trono blanco, los que han aceptado a Jesús como su Salvador personal, aquellos que ya han sido lavados por la sangre del Cordero, y allí dice que se abrirá el libro de la vida. Y allí tu nombre y mi nombre estará inscrito. Y allí el Señor te dirá, adelante, a la vida eterna en el cielo con el Señor. Pero todos los demás, pues, serán apagados, serán a la condenación eterna. ¿Qué más dice? No serán contados entre os bons. O sea, serán apartados. Recuerdan que Jesús dice, las ovejas a la derecha, las cabras a la izquierda. Aquellos que son del Señor y aquellos que no son del Señor. Serán tirados, serán quitados de en medio de los buenos. Y el Señor te considera bueno. A pesar de que somos pecadores, porque el Señor nos ve a través de la sangre de Cristo que nos ha lavado a cada uno de nosotros. Amén. Y por último, ¿qué dice? Sus pasos los guiarán a la perdición. Y este es el paralelo. 3 versículos que hablan del varón que conoce al Señor, que anduvo en los caminos de Dios y no en los caminos de los malos. Y los últimos 3 versículos, pues hablando todo lo contrario. Ahora, ¿qué es lo que te quiero decir?
Lo que te quiero decir es que cada día tú tienes que tomar una decisión. No hay término medio. Yo creo que lo peor que un hijo de Dios, un filho de Dios puede vivir es tratar de vivir en el medio. No, no es así. Nosotros estamos en el camino del Señor o no estamos en el camino del Señor. Somos filhos de Dios o no somos hijos de Dios. No hay un término medio delante del Señor. Por eso cada día, cada mañana, tú tienes que tomar esa decisión. Pero esa decisión la vas a tomar por una palabra que va a guiar el trasfondo del mensaje que quiero compartirles en esta tarde. Y esa palabra es influencia. Influencia. Y lo que me está diciendo aquí este salmo es que hay una influencia permanente sobre la vida de las personas. Esa influencia te va a guiar en el camino del bien o te va a guiar en el camino contrario, en el camino del mal. Ahora, ¿qué es la influencia? La influencia es el poder de una persona o de una cosa para determinar la forma de ser o la forma de pensar de alguien. Es lo que va a determinar o va a alterar tu forma de ser o tu forma de pensar. Por eso te pregunto, que es el título del mensaje de esta tarde, ¿qué está influenciando tu vida? ¿Cuál es esa persona o cuál es ese deseo profundo que hoy está marcando tu vida y te está llevando a considerar por qué camino tú estás andando? ¿Y por qué te hago esta pregunta o por qué le coloqué este título a este mensaje? Porque si yo quiero alterar el curso de la historia, si quiero mudar a una persona, yo voy a ejercer una influencia. Voy a ejercer una fuerza sobre su mente para llevarle a pensar de una manera diferente. O sea, o hacia el plano de Dios o hacia el plano satánico. Y es tu decisión, no es la decisión de Dios. Cada uno de nosotros somos los que tomamos esas decisiones. ¿Qué estás pensando? ¿Qué está pasando pela tua mente? ¿Qué es lo que está dirigiendo a hacer lo que tú estás haciendo? Yo creo que hoy nosotros tenemos que determinar qué es eso que al pueblo de Dios hoy en día lo está influenciando. ¿Qué es lo que está influenciando al pueblo de Dios? ¿Qué es lo que está moviendo al pueblo de Dios en esta tierra? Y a veces yo creo que tenemos que llegar a una conclusión. Puede ser que nos esté moviendo en este momento, no precisamente el Señor. No necesariamente la ley del Señor. Puede ser que nuestros oídos se están acostumbrando a escuchar tanto el consejo de los malos que no directamente estamos escuchando la voz del Señor. Y este mismo principio de este Salmo 1 con quien he comenzado el mensaje, Pablo, el apóstol Pablo, lo encontró en una iglesia que él amó, una iglesia que él fundó, la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto fue una iglesia estratégica para el apóstol Pablo. Tiene su inicio, tiene su origen allí en el libro de Atos, en el libro de Hechos, más o menos el capítulo 17 y 18. En sus viajes misioneros del apóstol Pablo, él pasó allí por esa ciudad y estableció la iglesia de Corinto. Para él fue un lugar muy especial. Reunió a un grupo de creyentes fuertes, firmes en la palabra del Señor, muy poderosos.
Lembren, recuerden de que Pablo era solamente un misionario, un misionero. Él pasaba, establecía una iglesia, pero continuaba en otros lugares. Así que él estableció allí a un par de pastores, a Priscila y a Aquila. Buenos pastores, increíbles ellos. Y Pablo está feliz de lo que está aconteciendo allí en la iglesia de Corinto. Mientras está allí, él hace sus mejores prédicas, grandes enseñanzas de la palabra de Dios. Tiene oposición, sí, hay una oposición constante en contra del ministerio del apóstol Pablo, pero Pablo no se cansa, él no se rinde, no tira la toalla. ¿Y qué era Corinto? Corinto en esos tiempos era una de las ciudades más importantes en Grecia. Era un centro comercial, mas también espiritualmente estaba influenciada por la adoración a los ídolos paganos, tanto de Roma como de Grecia. Habían templos romanos y templos griegos por toda la ciudad. Era una ciudad totalmente consagrada al paganismo. Y una de las peores cosas que había allí es que en los templos se realizaban ritos de prostitución como sacrificio a los dioses paganos, en las puertas allí de estos templos. O sea, Pablo está levantando una iglesia en un lugar terrible, en un lugar realmente muy difícil, en medio de muchas voces en contra de lo que él está haciendo. Pero él continúa pregando o evangelio do Señor. Y Pablo termina su tiempo, su temporada allí en Corinto, y él continúa su viaje misionero. Y con el tiempo, él empieza a recibir reportes, informes, y se comienza a dar cuenta de que Corinto no está bien, la iglesia de Corinto no está bien. Al parecer, en la iglesia de Corinto empezaron a darse malas interpretaciones, malos consejos. Lembren el Salmo 1. Comenzó muy bien los primeros 3 versículos. Pero ahora Pablo está recibiendo informes de que la iglesia de Corinto no está bien. Están malentendiendo lo que es la gracia del Señor. Porque esta iglesia empezó a pensar de que la gracia de Dios era tan abundante y tan poderosa que les daba permiso a ellos de poder hacer lo que quisiesen con sus propios cuerpos. Y por esto esta iglesia comenzó a tener problemas, comenzó a tener conflictos. Uno de los primeros problemas que tuvieron fue división. Brigas, peleas constantes dentro de la iglesia entre los mismos hermanos. Empezaron allí a decir: Pablo nos dejó un mensaje, tenemos que continuar lo que el apóstol Pablo nos enseñó. Pero había otra facción que decía: no, nosotros somos de Apolos y nosotros vamos a seguir a Apolos. Y otros decían: no, nosotros somos de Joao, de Juan, porque él vino antes de Cristo. Y otros decían: no, nosotros seguimos allí a Cristo. Pero los mensajes de Pablo eran tan tremendos, tan poderosos. No. Si tú escuchas el mensaje de Apolos, es mucho mejor, es más tremendo, es más poderoso. Y comenzamos a tener una iglesia dividida entre diferentes conceptos y diferentes opiniones, ideas, buscando allí a un seguidor. Y eso dio origen ¿a qué? Al pecado sexual. Una iglesia dividida le abre las puertas al pecado sexual. Yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Yo soy el dueño de mi cuerpo y nadie me puede decir qué hacer o no hacer. Si a eso, Alem, le agregamos de que vivían allí en una comunidad, una multitud allí en Corinto, que estaban viendo todos los días ritos de prostitución en las puertas de los templos paganos
templos romanos y templos griegos, pues ellos también empezaron a adoptar ese pensamiento, empezaron a adoptar esa tendencia y a cometer los mismos actos de inmoralidad sexual. Y entonces de pronto le llega al apóstol Pablo un reporte, un informe ahora de una iglesia inmoral. Poco a poco las cosas se van colocando peor allí en esa iglesia. Tenían también diferencias por el culto, la forma en que se hacía el culto. ¿Por qué? Porque no solamente se ofrecían esos ritos de inmoralidad sexual, sino que en los ritos paganos se le traía comida a los ídolos paganos. Y entonces allí habían cristianos que decían: no, yo soy espiritual, yo no voy a comer la comida que se le ofrece a los ídolos. Tú eres un carnal que estás comiendo eso. Y el otro decía: no, yo puedo comer lo que quiera. No hay ninguna ley, no hay nada que me pueda prohibir. Yo hago lo que yo quiero hacer. Y yo me pregunto, todo este problema en la iglesia de Corinto, ¿será de que estará pasando en algún momento en una iglesia el día de hoy? ¿Será de que en una iglesia cristiana hay divisiones? ¿Será de que en una iglesia se levantan unos para seguir a uno y otros para poder seguir a otro? ¿Será de que esta es la historia de la iglesia cristiana en el mundo el día de hoy? ¿Será de que esta historia de esta iglesia podría estar pasando aquí en Japón? Y si vamos más específicamente, ¿será de que podría estar pasando aquí en Aichiken? No sé. El gran problema es que todos empezaron a seguir su propio concepto, o empezaron a seguir lo que la multitud, la mayoría decía, y olvidaron esqueceram o conselho de Dios. Comenzaron a escuchar las voces de las personas, sus propias voces, y dejaron de escuchar la voz del Señor. Entonces el apóstol Pablo tiene que tomar cartas en el asunto y les escribe lo que es la primera carta a los Corintios. Y miren lo que el apóstol Pablo les escribe en ese momento. Les definen, hay dos tipos de personas. Vamos a leerlo. Primera de Corintios, capítulo 2, versos 14 al 16. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Déjame hacer un alto aquí. El apóstol Pablo les está diciendo: ojo, en esta iglesia nos estamos llenando de personas naturales, hombres naturales, que no están percibiendo las cosas de Dios. Y continúa el apóstol Pablo, verso 15. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. ¿Qué es meditar de día y de noche? Es que tenemos la mente de Cristo. El apóstol Pablo les dice, les habla fuertes: cuidado, porque nos estamos llenando aquí en la iglesia de hombres naturales que no están escuchando la voz de Dios. Pero ustedes, les dice, si ustedes han creído en Cristo, ustedes tienen la mente de Cristo. Y yo quiero preguntarte en esta tarde, ¿tú tienes la mente de Cristo?
¿Tienes la mente de Cristo? Porque si tú vienes a este lugar, si tú vienes aquí a la iglesia y tú has seguido al Señor Jesús y has tomado la decisión de dejar de ser el hombre natural para poder ser el hombre espiritual que escucha la voz del Señor y que sigue sus caminos, y que te quieres convertir en el hombre, en la mujer de estos 3 primeros versículos del Salmo 1, pues entonces tienes todo el poder de Dios, porque tenemos la mente de Cristo. Y lo que la palabra de Dios me está diciendo aquí, y lo que el apóstol Pablo le está diciendo a una iglesia carnal como Corinto, le está diciendo: stop, deténganse, alto, paren. No se trata de lo que ustedes están escuchando con sus oídos, no. Se trata de poder entender que ustedes son guiados por la mente de Cristo, que ustedes son guiados por la palabra del Señor. Ustedes, les está diciendo a los de Corinto, ustedes tienen la mente de Cristo. ¿Sabes qué pasa por tu mente? ¿Qué es lo que pasa por nuestras mentes? Si tenemos la mente de Cristo, van a pasar los pensamientos de la cruz. Si nosotros tenemos la mente de Cristo, lo que va a pasar por nuestra mente es su palabra. La palabra de Dios, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos. ¿Cuándo? Cuando tú decides mudar, cambiar el enfoque y pensar diferente. Y no pensar como la multitud, sino pensar como nos enseña la palabra de Dios. Amén. ¿Qué dice la multitud? ¿Qué dice la multitud? En la Biblia yo encuentro varios tipos de multitud, varios tipos de multitud. Y hoy quiero hablarte de 3 tipos. Vamos con la primera. La multitud robada. A multidão robada. Y para esto te lo quiero ilustrar con algo que pasó en el libro de Números. La historia de Josué y Caleb. Pero para que no se me duerman, porque yo sé que han almorzado, y ya está la tardecita, y está el sol allí fuerte, se los voy a poner en un video. Pero en un video como para crianzas, para una historiña de la Biblia como para crianzas, para que podamos entender qué pasó con Josué y Caleb. Así que si estamos prontos, ¿me pueden colocar el video, por favor? Este é Josué. E este é Caleb. Josué e Caleb foram alguns dos israelitas que seguiram Moisés para fora do Egito, adentrando o deserto em busca da terra que Deus lhes havia prometido. Come on! Em algum momento depois disso, Deus disse a Moisés para enviar homens para explorar a terra prometida, que era chamada de Terra de Canaã. Então, Moisés enviou um líder de cada uma das 12 tribos de Israel, e Josué e Caleb estavam entre eles. Moisés disse a eles para verem como era a terra e descobrirem se as pessoas que lá viviam eram fortes ou fracas. Ele pediu que trouxessem um relatório de tudo o que encontrassem. Let's do it! Os 12 homens partiram para explorar a terra. Enquanto estavam lá, descobriram que a terra era muito fértil para plantações. Eles encontraram um cacho de uvas tão grande que precisaram de 2 homens para carregá-lo. That's good! Após 40 dias, eles retornaram a Moisés e mostraram as frutas que encontraram. Disseram que era uma terra que jorrava leite e mel e que era boa. Porém, também disseram que as pessoas que viviam lá eram poderosas e que suas cidades eram fortificadas. Eles até viram gigantes lá. Mas Caleb disse: vamos avançar imediatamente e conquistar a terra. Certamente podemos vencê-la. No entanto, os outros homens que estavam com ele discordaram e espalharam um relato negativo por todo o acampamento dos israelitas.
Isso fez com que os israelitas chorassem a noite toda. Eles disseram a Moisés e Arão que preferiam ter morrido no Egito ou no deserto, e pediram um novo líder que os levasse de volta ao Egito. Moisés e Arão caíram com o rosto no chão, enquanto Josué e Calebe rasgaram suas vestes. Josué e Calebe disseram ao povo: a terra por onde passamos é maravilhosa. Se o Senhor estiver satisfeito conosco, Ele nos levará em segurança para lá e nos dará a terra. Não se rebelem contra o Senhor e não tenham medo dos habitantes da terra. Eles não têm proteção, mas o Senhor está conosco. Não tenham medo deles. No entanto, todos os israelitas continuaram falando em ferir Josué e Calebe. Então a presença de Deus apareceu para os israelitas, e Deus falou com Moisés. Ele estava muito irritado com os israelitas e disse a Moisés: eles nunca vão acreditar em mim, mesmo depois de todos os sinais milagrosos que fiz entre eles. Deus disse que faria uma nova nação para Moisés, e que os israelitas não seriam mais o seu povo. Mas Moisés pediu a Deus que perdoasse o povo, e Deus concordou, embora eles tivessem que vagar no deserto por 40 anos e ninguém, exceto Josué e Calebe, entraria na terra prometida. E assim, o povo vagou por 40 anos. Moisés morreu, e Josué se tornou o novo líder dos israelitas. Chegou o momento de Josué conduzir os israelitas à terra prometida que Josué e Calebe haviam explorado muitos anos antes. Josué liderou o povo, incluindo Calebe, até a terra prometida, pois Deus estava com ele onde quer que fosse. Este pueblo de Israel fue influenciado por los 10 espías de los 12 que dieron un mal informe. Vamos a leerlo. Números 13, verso 32. Números 13, versículo 32. Una traducción viviente dice lo siguiente: entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes. Y ese fue el engaño, y ese fue el falso rumor de estos 10 espías, que tuvo una consecuencia directa sobre toda la multitud. El siguiente capítulo de este libro de Números, el capítulo 14, dice que el pueblo se rebela. Se rebela. ¿Y qué es la rebelión? Pues la rebelión no es nada más que no quererse someter a las autoridades. No es nada más que querer hacer a su propia voluntad. El engaño y el falso rumor producen en la multitud rebelión. Se lo vuelvo a repetir. El engaño y el falso rumor lo que va a producir en la multitud es rebelión. Esa es la voz de la multitud. Vamos a leer Números 14, los primeros 3 versículos. Entonces toda la comunidad comenzó a llorar en voz alta y continuó en prantos a noche toda. Sus voces se elevaron en grande protesto contra Moisés y Arão. Se ao menos tivéssemos morrido no Egito, ou mesmo aqui no deserto, diziam. Porque o Senhor está nos levando para essa terra só para morrernos em combate? Nossas esposas e crianças serão capturadas como prisioneiros de guerra. Não seria melhor voltarmos para o Egipto? ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo aquí este último versículo? Puedes ponerme por favor una vez más el versículo ahí 3. Dice: nuestras esposas y crianzas serán capturados como prisioneros de guerra. Ellos se están exponiendo a sus propios hijos, a las propias crianzas, como un botín de guerra, como un pillaje de guerra. Todo por causa del temor. Dice estos versículos que estaban reclamando volver a Egipto. La multitud tenía aquí un problema. Y es que la voz de la multitud, la voz de la multitud
era tan fuerte que hacían esquecer, olvidar fácilmente lo que Dios había hecho hasta ahora. Esta multitud tinha esquecido que allá en Egipto eles eran escravos, mas querían voltar para atrás. 10 espías entraron allí a la tierra prometida con el óleo da multidão, con el ojo de la multitud, mirando lo que había allí, gigantes, construcciones tremendas. Nos van a demorar, nos van a pisar como gafañotos, decían allí este informe. Pero dos espías, Josué y Caleb, ellos entraron viendo lo que Dios les había prometido. A pesar de las dificultades, a pesar de los gigantes, a pesar de las grandes construcciones, ellos creyeron en la promesa del Señor. No perdieron de vista la promesa que Dios les había dado. Y es algo que nosotros podemos decir. Nosotros podemos decir, Ebenezer. Hasta aquí nos ayudó el Señor. Hasta aquí la misericordia del Señor ha sido con cada uno de nosotros. Su misericordia no se ha apartado de tu vida, no se ha apartado de tu familia. La misericordia de Dios no se ha apartado de nuestra iglesia, porque hasta el día de hoy tenemos a un Dios todopoderoso que nos continúa ayudando y nos continúa abençoando y continúa estando con cada uno de nosotros, pues nos ha defendido. Mas a multidão, la multitud, esquece fácilmente todas las promesas de Dios y todo lo que Dios ha hecho por cada uno de ellos. Vamos a seguir leyendo versículo 4, números 14. Entonces conspiraron entre ellos: escojamos a un nuevo líder y regresemos a Egipto. O que a multidão faz es eso siempre. Un golpe de estado, rebelión. ¿Qué pasa aquí? La multitud siendo influenciada por el afán, pelo afán. No tienes lo que deberías tener. Te están engañando, te están mintiendo. Nunca vas a salir de esa situación. ¿No es lo que hacen muchas veces los líderes políticos? Te están robando, te están quitando lo que es tuyo. Esa es la voz de la multitud. Y el afán produce temor. La motivación de la multitud es el miedo. Pero los hijos de Dios, aquellos que conocemos al Señor, somos motivados por la paciencia. Por más dificultades que se levanten, la Biblia nos dice de que a través de la paciencia nosotros vamos a ser fortalecidos. Y eso va a producir un fruto eterno en nuestras vidas. Yo te pregunto, ¿estás tú siendo motivado por el temor o estás siendo motivado por la fe? ¿Qué es lo que te mueve? Una vez más la misma pregunta. ¿Qué está influenciando tu vida? Tú escoges. La mala noticia en esta historia es que los que fueron motivados por el temor infectaron a todo el pueblo. Y ellos, toda esa generación, no entraron en la tierra prometida. No pisaron esa tierra. Solamente 2 hombres, Josué y Caleb. Vagaron 40 años dando vueltas allí en el desierto y todos ellos murieron. Pero por la misericordia de Dios, a siguiente generación, los hijos de esa primera generación, ellos sí pudieron entrar en la tierra prometida. Esos padres que los habían expuesto a sus hijos van a tomar a nuestras crianças como prisioneros de guerra, como pilagem de guerra. Esos padres que no tuvieron fe, ni temor de Dios, ni
reverencia ante el Señor, ellos perecieron. Pero por la misericordia de Dios, sus hijos conocieron la tierra prometida. Mira, la promesa de Dios es para todos. La promesa de Dios es también para la multitud. ¿Dios ama a la multitud? Sí. ¿Dios ama a multidão? Claro que sí. El problema está cuando el pensamiento de la multitud está influenciando la vida de las personas y están siendo infectadas por el temor. Y te tira de los primeros 3 versículos del Salmo 1 y te coloca en esos últimos 3 que vimos allí al comienzo. Por eso te digo, no permitas que a multidão venga a influenciar a tua mente. Esa es a multidão roubada. Le roba las promesas de Dios. Le roba todo lo que Dios le ha prometido a su pueblo. La segunda multitud que puedo ver es la multitud manipulada. A multidão manipulada. Y es la multitud, la multidão que recibió una influencia satánica. Vamos a verlo con un ejemplo. Mateo 27, versos 15 al 26. Y vamos a ir poco a poco. No me quiten el versículo, por favor. Dice: a cada ano, durante a festa da Páscoa, era costume do governador libertar um prisioneiro, qualquer que a multidão escolhesse. Nesse ano, havia um prisioneiro famoso por sua maldade, chamado Barrabás. Cuando a multidão se reunió diante de Pilatos, vamos a hacer aquí un alto, en español dice: al reunirse la multitud frente a la casa de Pilatos. Miren, la multitud siempre va a ser influenciada por un manipulador. Y aquí en este caso, Pilatos es un tipo de manipulador. Dice de que Pilatos reúne a multidão, la multitud frente a su casa, frente a la casa allí de Pilatos. Y esto yo creo que es bien importante que nosotros podamos entender, mis queridos hermanos, porque a multidão, la multitud siempre va a ser convocada a la puerta del palacio del rey, pero nunca va a ser bem-vinda dentro del palacio del rey. A multidão vai ficar aí na porta con sus queixas, con sus demandas, con sus reclamos, en la puerta del rey. Pero tú que eres un hijo de Dios, tú puedes entrar con tu reclamo, con tu pedido, dentro del palacio del rey. Porque tú eres un hijo de Dios. La Biblia dice que tu reclamo va directamente ante el trono de la gracia. Pero eso es lo que hace el manipulador. El manipulador solamente allí a la puerta del palacio del rey, mas tú tienes acceso dentro de ese palacio al trono de la gracia. Vamos a seguir leyendo. Cuando a multidão se reunió diante de Pilatos naquela manhã, ele perguntou: quem vocês querem que eu solte? Barrabás ou Jesus, chamado Cristo? Pois ele sabia muito bem que os líderes religiosos judeus tinham prendido Jesus por inveja. Nesse momento, enquanto Pilatos estava sentado no tribunal, sua esposa lhe mandou o seguinte recado: deixe esse homem inocente em paz. Na noite passada tive um sonho a respeito dele e fiquei muito perturbada. Enquanto isso, os principais sacerdotes e os líderes do povo convenceram a multidão a pedir que Barrabás fosse solto e Jesus executado. Seguinte. Então o governador perguntou outra vez: qual dos dois vocês querem que eu lhes solte? A multidão gritou em resposta: Barrabás. 22. Pilatos perguntou: e o que farei com Jesus, chamado Cristo? Crucifique-o, gritou a multidão. E vamos aqui fazer outro pequeno alto.
Y ese es el grito de la multitud manipulada. Siempre va a ser la voz del anticristo, del antiperdón, del anti-amor, del anti-restauración. Todo lo que es en contra de lo que el Señor nos ofrece. Ellos escucharon esa voz. Fueron influenciados, fueron manipulados por esa voz y cada uno siguió ese consejo. Vamos a seguir leyendo un par de versos más. ¿Por qué quis saber Pilatos? Que crime ele cometeu? Mas a multidão gritou ainda mais alto: crucifique-o! Pilatos viu que de nada adiantava insistir e que um tumulto se iniciava. Assim, mandou buscar uma bacia com água, lavou as mãos diante da multidão e disse: estou inocente do sangue deste homem. A responsabilidade é de vocês. E aqui quero hacer otra vez un alto. El plan satánico es ese. Te convoco, te uso y después te abandono. Ven, peca. Pecaste. Mira qué sucio estás. Mira cómo has quedado. Yo soy inocente. Yo no tengo la culpa. Fuiste tú el que lo hiciste. Ese es el plan satánico. Ese es el plan satánico. Pilato se lavó las manos. Y es lo que va a hacer el diablo siempre. Verso 25. Todo o povo gritou em resposta: que nós e nossos descendentes sejamos responsabilizados pela morte dele. ¿Se dan cuenta? ¿Lembran algo que vimos con Josué y Caleb? Una vez más, e os nossos descendentes, os nossos filhos. Lo mismo que aconteció allí en el Canaán. Filhos como pillaje de guerra, como botín de guerra. Ahora esta multitud los está poniendo a ellos. Nos responsabilizamos nosotros y a nuestros propios hijos. Déjame decirte algo. El plan satánico no es solamente en contra tuya. El plan satánico es también en contra de la siguiente generación. La siguiente generación. Porque si el diablo te destruye a ti, va a destruir a la siguiente generación. Va a destruir allí también a tus hijos. Si el diablo destruye la fe de esta iglesia, va a destruir a los jóvenes y a las crianzas también de esta iglesia. Si el diablo destruye a los hijos de Dios y logra ensuciar sus pensamientos, que Dios no existe, que Dios no hizo nada por mí, estoy en contra de Dios, me voy de la iglesia, me voy del cristianismo. ¿Qué va a pasar con tus hijos? Van a seguir el mismo camino y van a tener ya una mente contaminada por la rebelión y por la manipulación. Vamos a leer el último versículo de este pasaje, 26. Então Pilatos le soltou Barrabás e, depois de mandar a soltar Jesus, entregó para ser crucificado. La multitud siempre va a escoger la muerte. Pero nosotros, os filhos de Deus, sabemos que, aunque el manipulador Satanás trató de destruir al autor de la vida, no pudo con el Padre porque lo resucitó al tercer día. Amén. Gloria a Dios por eso. Y la tercera multitud. Y esta multitud es la que tú perteneces. La multitud celestial. Dile a la persona que está a tu lado: você pertence a multitud celestial. Apocalipsis capítulo 7, vamos a leer los versos 9 al 11. Después de esto vi una enorme multitud de todo pueblo y toda nación, tribu y lengua, que era tan numerosa que nadie podía contarla. Estaban de pie delante del trono y delante del Cordero. Vestían túnicas blancas y tenían en sus manos ramas de palmeras.
y gritaban con gran estruendo: la salvación viene de nuestro Dios que está sentado en el trono y del Cordero. Y todos los ángeles estaban de pie alrededor del trono y alrededor de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron rostro en tierra delante del trono y adoraron a Dios. Tú eres parte de esa multitud que va a llegar a Oseos, que va a llegar a la presencia del Señor para poder adorar al Santo de los Santos, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Sigamos leyendo, mismo capítulo 7, verso 14 al 17. E ele disse: são aqueles que vieram da grande tribulação, lavaram e branquearam suas vestes no sangue do Cordeiro. Por isso estão diante do trono de Deus, e dia e noite os servem em seu templo. E aquele que se senta no trono lhes dará abrigo. Nunca mais terão fome, nem sede, e o calor do sol nunca mais os queimará. 17. Pois o Cordeiro que está no centro do trono será seu pastor. Ele os guiará às fontes de água viva, e Deus enxugará de seus olhos toda lágrima. Esta multitud celestial no es una multitud robada, no es una multitud manipulada. Tú perteneces a una multitud guerrera. Tú perteneces ahí a una multitud que en medio de los problemas, que en medio de las situaciones difíciles, te supiste levantar, te supiste colocar tu mirada allí en las promesas del Señor y entender y descansar que Dios tiene el control de todas las cosas en sus manos y que Él no te va a abandonar. Y que a pesar de lo que los demás puedan decir, a pesar de las otras voces que se puedan levantar, tú puedes seguir adelante y puedes seguir confiando. Y aunque puedas tener ropas vellas o ropas manchadas, en el cielo dice la Biblia que tú tienes allí vestidos blancos de lino fino que resplandece. Es multitud que no reclaman, sino que pelo contrario, están para cantar al Señor día y noche, dice la Biblia, y serven a Él, ao Rei dos Reis, ao Santo dos Santos, al que vive para siempre. Y déjame terminar con esto. Cuando Jesús estaba allí donde Pilatos, haciéndole un juicio injusto, y allá afuera estaba toda la multitud gritando: crucifíquelo, crucifícalo. Si bien Jesús estaba mirando a toda esa multitud, sus ojos nunca se apartaron de la multitud celestial. Nunca se apartaron de ti ni de mí. Yo estoy seguro de que dentro de esa multitud que gritaban: crucifíquenlo, crucifíquenlo, había gente que estuvo allí en esos campos donde Jesús multiplicó el pan y comieron. Que allí en medio de esa multitud habían personas que fueron curadas en el ministerio de Jesús, pero que ahora se dejaron manipular por las voces, la multitud. Se convirtieron en el nombre de los últimos 3 versículos de este Salmo primero. Muchos de los que estaban allí gritando: crucifíquenlo, habían visto los milagros de Jesús. Y por eso te digo en esta tarde: no permitas que las voces de la multitud vengan a influenciar tu mente o tu corazón.
Que nuestra mirada pueda estar siempre colocada en el Señor. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Cuidemos nuestras amistades. Cuidemos a nuestras conversas. Ni estuvo en camino de pecadores, ni en la joda de los escarnecedores se sentó. Tú no perteneces a ese grupo. A veces por querer quedar bien con los amigos, con los compañeros del trabajo, damos una guisada a piadas sucias para no ficar como un bobo, como un extraño. Y nos damos cuenta que poco a poco esas voces comienzan a influenciar nuestras vidas. Y pasamos de los 3 primeros versículos del Salmo 1 a esos últimos, donde la Biblia dice que serán apagados de la tierra, serán condenados. Que cuando se abre el libro de la vida, sus nombres no están escritos allí. Más que podamos tener presente siempre, hermanos, que Jesús fue a esa cruz por amor a ti, por amor a mí. No lo merecemos, no hicimos nada bueno, pero Él te amó desde la eternidad. Allí, siendo juzgado injustamente por Pilatos, siendo canjeado por Barrabás, los ojos del Señor estaban colocados en ti. No permitamos que las voces de la multitud vengan a robarnos nuestra heranza. No permitamos que las voces de la multitud vengan a manipular nuestro pensamiento. Vengan a tirar o concepto de quem verdadeiramente é Deus para cada um de nós. Yo quiero invitarte a que puedas ponerte de pie y vamos a orar. Y te voy a pedir que puedas fechar tus ojos. Y así con los ojos cerrados quiero volverte a preguntar: ¿qué o quién está influenciando tu vida en estos momentos? Porque el sistema del mundo es fuerte. Fala muy forte. Y tal vez en estos momentos, algunos de los que están aquí en el templo o otros que tal vez nos están viendo allí a través de la internet, puede haber una guerra mental en tu propia vida. Porque es tan fácil escuchar a voz del enemigo. Es tan fácil escuchar el consejo de los malos que te dicen qué haces en una iglesia, qué haces cantando. Si tú sigues en los mismos problemas, no mudó nada, continúas igual. Nadie puede hacer nada por ti. Y has escuchado el mal informe de los otros. Y así como esos 10 espías infundieron temor a toda la población, tal vez comenzaron a influir temor en tu propia vida. La tierra que Dios prometió no existe. ¿Dónde está? No llegarás. No te alcanza. Te crees una buena persona, pero no lo eres.
tens esquecido as palavras de Jesus, que te dice: eu estou convosco todos os dias. Não somente quando você é bonzinho, quando não faz nada errado. Todos os dias. Quando cometemos erros, quando pecamos, estou convosco todos os dias até o fim do mundo. Não esqueçamos as palavras do Senhor. Padre, aqui estamos y queremos decirte, Señor, que te necesitamos. Necesitamos, Señor, tus pensamientos en nuestra mente. Apaga, Señor, borra los pensamientos, las palabras, Señor, oh Dios, da multidão. Necesito entender, Señor, que aunque haya sido robado, que aunque haya sido manipulado, Señor, yo no pertenezco a esa multidão. Yo pertenezco, Señor, a la multitud celestial. A aquella, Señor, que tú lavaste con tu sangre preciosa. A aquella, Señor, que tú compraste, oh Dios, allí en la cruz del Calvario. Y te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, queremos ser, Señor, como este hombre del Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, que ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor medita de día y de noche. Que será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y todo lo que hace prosperará. Señor, tú vas a prosperar nuestros caminos. A veces, Señor, nos afanamos porque no vemos frutos, pero la Biblia dice que vas a dar fruto en el tiempo de Dios. Descansa y confía en el Señor. Apártate del mal, apártate de esas voces de multidão que vienen solamente a robarte y a manipularte, y descansa en las promesas del Señor. Señor, te entregamos nuestro corazón, te entregamos, Señor, nuestra mente. Y si necesitamos un milagro, Señor, porque a veces en nuestras propias fuerzas no podemos, haz un milagro, Señor. Haz un milagro en nuestras vidas. Múdanos, cámbianos, transfórmanos. Porque queremos, Señor, que cada uno de nosotros e a seguinte geração, os nossos filhos, e ainda a seguinte, os nossos netos, possam também entrar na terra prometida. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, Señor, por todo lo que tú eres y haces por nosotros. Te damos, Señor, a ti toda la honra y toda la gloria, en el nombre de Cristo Jesús. Como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Como Zaqueu, eu quero
subir o mais alto que eu puder, só pra te ver, olhar para ti e chamar sua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá a tua paz. Largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Faz um milagre em mim. Dale un fuerte aplauso al Señor. Este video, te animo a que puedas suscribirte a nuestro canal de YouTube, Shinshiro Church, donde encontrarás los mensajes de cada semana que serán de gran bendición para tu vida. Asimismo, te invitamos a que puedas accesar nuestra página web www.ig-shinshiro.com, donde podrás ver las novedades de la iglesia, asimismo otros videos. Te bendecimos y que realmente Dios pueda hacer grandes cosas en tu vida. Muchas gracias.